Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento en que se esté viendo esta actividad. Desde el equipo de gestión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata, estamos muy contentos en que se pueda llevar adelante esta actividad, esta conferencia que va a dar la investigadora Cecilia Morán. Es una actividad impulsada, organizada por parte de dos docentes investigadoras de nuestra facultad y de dos proyectos de investigación de nuestra facultad. Así que, bueno, solamente eso como presentación, bienvenida, y ya dejar en manos de Josefina y de Gabriela la dinámica de esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Josefina Mayo, para quienes no me conozcan, y junto con Gabriela Córdoba y con Analía, que está acá presente, y mucha más gente en la facultad, estamos trabajando en dos proyectos de investigación. Uno que es en el ámbito de la historia, que es un proyecto que trabaja sobre el tema de las emociones tanto como objeto de estudio en en la investigación de la historia, como el problema de enseñar emociones y de enseñar transidos por las emociones, tanto nosotros como nuestros alumnos, eh, en las aulas, en todos los niveles. Es un proyecto que nos da bastante satisfacción y también bastantes problemas aledaños, en el sentido de lo duro que es a veces pensar esto de cómo manejar las emociones en tanto investigador y profesor. Y con Gabriela también estamos en un proyecto en la carrera de psicología. Es un proyecto sobre el que Gabriela ahora va a hablar más, pero que está relacionado con la sociología, las mujeres que formaron el canon de la psicología, aunque no estén formalmente en el canon, las emociones y la religión en el cambio de siglo entre el 19 y el 30. Y hoy tenemos, gracias a las buenas gestiones de Analía, el gusto de conversar con la doctora Cecilia Morán, que es una investigadora muy conocida en el campo de la historia de las mujeres y del género, que tiene una larga trayectoria sobre las mujeres primeras damas en Chile, y que ahora también está mirando estos problemas en los cuales en este cambio de siglo, del 19 al 20, y pensar un poco sobre este momento en el que siempre está este discurso de que las mujeres no participan, y ella nos está mostrando cómo en Chile, y muy probablemente también en otros lugares, las mujeres participan y participan mucho del ámbito de lo público, tal vez con otros modos con los que se participa ahora, pero eso no quiere decir que no hayan estado participando. Así que les agradezco muchísimo que nos estén escuchando, y le doy la palabra a Gabriela. Bueno, muchas gracias, Josefina. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En mi caso voy a presentar algunos resultados del proyecto de investigación que veníamos desarrollando en la Facultad de Humanidades. Y el título es La sociología de las emociones y el lugar de la religión, los aportes a la teoría sociológica de las mujeres en América Latina en el periodo de conformación disciplinar de la sociología entre el año 1860 al año 1930. Es un proyecto que desarrollamos junto a Josefina y a estudiantes de la carrera de psicología durante el transcurso del año pasado. Nuestro problema central de indagación fue ver que el canon sociológico es un canon masculino y europeo. El origen de la sociología ha sido tradicionalmente atribuido a una tríada de autores, de pensadores europeos, de figuras masculinas, blancas, como son Marx, Durkheim y Weber, cuya obra se consolidó como el núcleo fundacional de la disciplina, ¿sí? A partir de una obra que sistematizó el trabajo de estos autores, que es la obra de Parsons,
se construyó un relato que fue hegemónicamente reproducido, podemos decir, en las diferentes universidades en el mundo, a través del cual se considera que estos son los padres fundadores, y así se los menciona, los padres fundadores de la sociología, ¿no? Entonces, nuestro problema de investigación es indagar cómo contribuyeron las mujeres latinoamericanas en la formación del pensamiento sociológico, partiendo de la idea de que estas mujeres fueron parte de la conformación de la teoría social durante el siglo XIX y en el siglo XX, pero que fueron invisibilizadas, ¿sí? Hubo un proceso de lo que llamamos un proceso de borradura, es decir, ellas participaron, pero luego fueron borradas e invisibilizadas en el ámbito académico. Indagamos, en principio, cuáles fueron las razones por las cuales estas mujeres fueron corridas de la etapa fundacional de la sociología. Podemos encontrar, por supuesto, muchísimas explicaciones. Nos centramos en 3 puntos básicos que tienen que ver con mecanismos socioestructurales, ¿sí? En donde se plantean las diferencias de género propias de la época. Por otro lado, cuestiones que tienen que ver estrictamente con el campo científico y esta idea de remarcar que el conocimiento solo es válido en términos científicos realizados por estos hombres blancos en general, y además desde una mirada absolutamente eurocéntrica. Y por otro lado, hay mecanismos que tienen que ver con el desarrollo del campo sociológico en sí mismo, tal como se fue desarrollando la disciplina. Entonces partimos de la idea de que estas mujeres no estuvieron ausentes, un poco lo que señalaba Josefina respecto a lo que trabaja Cecilia, ¿no? Estas mujeres no es que estuvieron ausentes, sino que fueron invisibilizadas en una etapa posterior. Y partimos de nuestro trabajo, consideramos que el aporte epistemológico central a través del cual realizamos el trabajo es plantearnos desde una historia situada. Esto nos pareció fundamental para poder hacer esta pesquisa de autoras, es decir, fue fundamental contextualizar las trayectorias de estas autoras, su historia de vida y los obstáculos que se presentaron para justamente poder ser visibilizadas. No nos quedamos solamente con buscar autoras y agregarlas a la lista, ¿no?, del canon ya existente, sino que nuestra idea fue también poder dar una explicación del por qué fueron borradas, ¿no? Entonces, a partir de una historia situada, de reconstruir las redes inclusive de intelectuales invisibilizadas que había durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, es una mirada epistemológica desde donde partimos para hacer el trabajo. Por otro lado, también, obviamente, hablar de un conocimiento situado, ¿no? Plantear que este conocimiento tiene cuerpo, tiene historia, tiene un contexto, ¿no? Desde un lugar de crítica, de ficción de ese sujeto que aparece como neutral, ¿no? Partiendo desde este lugar, recuperamos a estas autoras latinoamericanas, les decía, no agregando nombres, no pretendiendo solamente agregarlos a una lista que ya existe, ni borrar la lista ya existente, sino que el objetivo es poder lograr transformar la manera de pensar la teoría social, ¿sí? Que su contribución sea repensar la teoría y ver cómo construimos conocimiento, ¿sí? No simplemente agregar nombres. El corpus que analizamos, nos centramos elaboramos una lista amplia, hicimos un recorrido grande de autoras, pero nos centramos solo en algunas de ellas. Tuvimos un plazo de 1 año para poder realizar el trabajo. Nos centramos en Eduarda Mansilla, que es una autora argentina, desde 1834 y 1992. Trabajamos con María Lacerda de Moura, que nació en 1887 y muere en 1945, que es una autora brasilera. Juana Manso, que quizás es quien más conocido, más puede resonar su nombre, entre 1819 y 1875, que es una autora argentina, y Salvadora Medina Honrubia, de 1894 y 1972, también argentina. Y las fuentes que utilizamos fue la literatura, la prensa, las cartas, los ensayos que fueron elaborando. Y para centralizar los hallazgos, básicamente
de nuestro trabajo. El primer hallazgo es que estas mujeres produjeron teoría social, obviamente fuera de la academia, ¿sí? Sus aportes no están en el ámbito universitario, podemos decir, sino que sus aportes están básicamente en la literatura. La literatura, las crónicas, la prensa, la correspondencia, los diarios de viaje, los registros de viaje, son los aportes que le permitieron a ellas hacer un análisis social y construir teoría, ¿sí? Entonces, ellas, a través de estas formas no tan habituales o no hegemónicas, propias del ámbito académico, elaboraron diagnósticos sobre algunos ejes que encontramos en común. Por un lado, sobre la nación, y tiene sentido porque estamos en la etapa de construcción de los estados-nación y en la etapa de afianzamiento de los estados-nación. Por otro lado, discutieron sobre el género de diferentes perspectivas. El género como tal aparece como un tema central en ellas, la desigualdad y la cultura. Como segundo hallazgo, las emociones forman parte del conocimiento social de estas autoras. Por ejemplo, Eduarda Mansilla nos habla del desarraigo, nos plantea el dolor, la nostalgia en sus obras literarias. María Lacerda de Moura habla del amor, del deseo, de la rebeldía, atravesado por las diferencias sociales y por cuestiones de diferencias étnicas vividas en Brasil. Las emociones para estas autoras interpretan la realidad social, cobran un lugar central y un significado fundamental para su análisis social, ¿sí? El tercer hallazgo que encontramos fue que la religión es un espacio de regulación social, en el sentido de que la religión permite la producción de sentido y a su vez de intervención pública para estas mujeres y construcción de subjetividades femeninas. Parte del entramado emocional y político, es, digamos, parte de su entramado. Muchas mujeres latinoamericanas se encontraron en la religiosidad, en la educación, la acción comunitaria, espacios desde los cuales intervenir en los debates públicos de su tiempo, ¿sí? No todos los espacios estaban permitidos, ¿no?, para efectuar debates públicos, y la religión y la educación, sobre todo, fue el espacio que encontraron para debatir, para intervenir, e incluso para militar socialmente, incluso muchas realizaban una militancia más en el sentido laboral, y muchas eran feministas también. Bueno, y desde este lugar encontraron un espacio que se les habilitó más fácil para poder intervenir socialmente. Bien, como reflexión final en términos generales, me parecía importante señalar que este trabajo, digamos, de investigación nos llevó a pensar al canon desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? La idea fue revisar el concepto desde el cual se ha venido trabajando la producción de teoría, y revisar el surgimiento de la sociología como disciplina nos permite también ver qué pasa ahora con la teoría, ¿no? Revisar cómo surge, a quién se habilita en su momento para decir que eso es pensamiento social y que no lo es, ¿no? Reflexionar sobre las diferencias que se plantean en el género respecto de que depende, el género está habilitado a que sea teoría social o no lo sea. Bueno, todas esas reflexiones son un aporte para pensar los espacios educativos actuales, para pensar cómo armamos, digamos, el programa actual en sociología, para repensar cómo vamos a trabajar los autores, desde qué lugar, y a su vez nos permitió reflexionar respecto a la necesidad concreta que hay de extender las fronteras temáticas para incorporar aportes del género femenino y sus contribuciones, ¿sí? Algo que por ahí en sociología se está comenzando a trabajar bastante,
y a recuperar los discursos que aún no han sido plenamente visibilizados y las visiones sobre la realidad latinoamericana, ¿sí? Que estamos recién comenzando a trabajar. Hay muchísimas discusiones que se dan a veces por fuera de la carrera en sí misma, de la etapa de formación. Hay discusiones que las podemos dar en el ámbito de la investigación y demás, pero hay discursos que aún no han sido visibilizados en la etapa de formación, ¿sí? Y esto es un poco lo que fuimos encontrando en el trabajo de investigación. Bien, les decía entonces, nuestro objetivo general más importante no es incorporar mujeres a un canon que ya existe, sino que es revisar críticamente los criterios mediante los cuales se definió quién podía ser reconocido como productor legítimo del conocimiento sociológico y quién no lo es. Entonces, las mujeres no estuvieron ausentes de la historia de la sociología, lo que existió fue una fuerte política de borradura, ¿sí? Entonces, indagar cuándo se dio esa política de borradura también nos parece central. Bien, bueno, muchas gracias. Les doy el lugar a Cecilia, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Y Cecilia, decime si podés compartir pantalla y si no te habilito. Sí, voy a intentarlo ahora. Bueno, acá, compartir. No sé si están viendo la pantalla compartida. Sí. Perfecto. Entonces, Cecilia, ok. Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Déjame, voy a dejar esto acá. Ya. Bien. La presentación que tengo para esta jornada está dentro del marco de mi proyecto Fondesit, en el que investigo el liderazgo empresarial de las santiaguinas entre 1880 y 1925. Este es un proyecto que otorga el Estado chileno y es un Fondesit de iniciación, por ende dura 3 años. Yo lo comencé a principios del año 2025, estoy en el segundo año del mismo y ya tengo 3 artículos enviados a revistas académicas y les quiero hablar un poco de cómo ha sido este proceso de investigación centrado más bien en la metodología, que de alguna manera es una metodología que para América Latina es novedosa, porque es un tema que no solo ha sido muy poco estudiado para Chile o para el caso particular de Santiago, sino que ha sido muy poco estudiado para el resto de América Latina. Sí hay investigaciones que se han hecho para Inglaterra, para Francia, para el caso de España, para Estados Unidos, pero acá en América Latina estamos aún muy en ciernes al respecto y por lo mismo esta metodología que estoy abarcando y de alguna manera también estructurando, va a servir para próximos trabajos que se hagan sobre estos mismos temas en otros países de Latinoamérica. Y bueno, y también traje 3 casos de estudio, de los cuales son 3 biografías modales, de las cuales yo les quiero hablar un poco para que veamos también, vamos a ver mucho de cuantitativo, pero también quiero que veamos lo cualitativo. Bueno, acá les puse unas imágenes que a mí al menos me parecen muy interesantes porque reflejan estas primeras o estas empresas, industrias, como se le llamaba en ese momento, porque se le llamaba la industria. Y también reflejan las labores de las mujeres que se desempeñaban en el espacio público a cargo de sus propios emprendimientos, industrias, empresas, etc. Entonces aparece, si se fijan, una modista
que está trabajando con otras modistas a su lado, y que eso representa que había modistas que podían contratar o que necesitaban contratar a otras mujeres que les ayudaran en sus trabajos. También está el contexto de estas mujeres que están en una tienda consumiendo, nos da precisamente ese ambiente del consumo del cual ya les voy a hablar, y que propicia que estas mujeres puedan o quieran también, tengan la oportunidad de alguna manera de poder instalarse con sus negocios. Está un prospecto del Liceo de Isabel Lebrun de Pinochet, que es de uno de los casos de estudio que yo tengo y del cual les voy a hablar hoy día. Una mujer dueña de un liceo para niñas que luchó por la educación universitaria de las mujeres en Chile, pero que fue una empresaria muy exitosa con su liceo. Y también están las mujeres que están acá vendiendo cosas en un mostrador. Bien, acá ahí sí. Bueno, yéndonos al contexto, es súper importante que comprendamos que si bien a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que es el periodo en el cual yo estoy realizando este estudio, las mujeres que ejercían como empresarias en Santiago de Chile eran un número bastante bajo en comparación con el de los hombres. Por ejemplo, para el año 1885, de 4.050 patentes, matrículas que se están pagando por empresas, por industrias, por profesiones. De esas 4.050, 540 aproximadamente son de mujeres, lo que representa aprox un 13%. Sin embargo, a pesar de que era un porcentaje bajo en comparación con el de los hombres, la presencia de estas empresarias fue real, y al existir, no tenemos por qué dejar de estudiarlas. Es muy importante conocerlas, saber a qué se dedicaban específicamente, si es que sus empresas, sus negocios, sus industrias, sus comercios tenían continuidad en el tiempo, y preguntarnos también qué las animaba a instalarse, cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaban, y cuáles eran las principales estrategias que ellas llevaban ejecutaban para poder llevar a cabo sus negocios. Bueno, este es un contexto en el cual se entendía en general que las mujeres estaban de alguna manera, o deberían estar o haber estado relegadas un poco al espacio privado y los hombres al espacio público. Y si es que las mujeres se dedicaban a algún trabajo en el espacio público, generalmente esos trabajos estaban asociados a lo que estaba de alguna manera desde siempre como relacionado al género femenino, que era la educación, el cuidado, las labores de cocina, confeccionar vestuario y fabricación a lo mejor de muebles, objetos para el hogar, y también venta de algunos artículos de consumo diarios, pero consumo diarios en el fondo para el hogar, ya como cosas para cocinar, también vestimenta, calzado, guantes, sombreros, etc. Eso es un poco el contexto de lo que se entendía de las labores que realizaban las mujeres, y de las labores también que realizaban las mujeres que se desempeñaban en algún tipo de comercio en el espacio público. Hay un aspecto que es muy interesante y en el cual quiero enfatizar, y es que la mayoría de las mujeres que se desempeñaban con sus propios comercios, que estaban a cargo de ellos o de sus industrias o de sus empresas,
pertenecían a los sectores medios emergentes en ese entonces en Chile y también en otros lugares de América Latina. Los grupos medios están emergiendo a fines del siglo XIX y también hay mujeres de los sectores populares. Están diferenciados también por por los comercios a los cuales se dedican. Las mujeres de los sectores populares en general se dedicaban a tener, pagaban patentes por tener lo que se llamaba baratillo, que era poner una manta en la calle y vender objetos usados, vender a lo mejor alguna comida que preparaban y se vendía al paso, o a lo mejor vendían ropa usada. Y las de los sectores medios tenían un capital a lo mejor un poquito mayor para poder instalarse con algún comercio en una calle de la capital de Chile, que es Santiago. También se identifican algunas mujeres de la elite y de sectores medios altos que están haciéndose cargo a lo mejor de negocios un poco más grandes, que requieren capitales más importantes. Entre ellas están las mujeres que tenían muchas propiedades y arrendaban esas propiedades. Tenían, por ejemplo, eran dueñas de espacios de galerías comerciales, de locales en galerías comerciales, o incluso dueñas de toda una galería comercial, y ellas rentaban esos espacios. Y también hay otras que traían, por ejemplo, que llevaban a Chile vestimenta desde París y la vendían de manera ilegal. Hay algunos casos bien interesantes al respecto. Bueno, ese es un poco el contexto de lo que ocurría en ese momento que yo estoy estudiando. Y lo interesante de todo esto es que estas mujeres utilizaban estrategias que eran distintas a las estrategias que utilizaban los hombres para mantener sus negocios, incluso para instalarse con un negocio a la hora de pedir permiso al esposo, porque la ley les impedía. Si eran casadas, tenían que pedirle permiso al esposo para poder instalarse con un comercio, y tenían que tener estrategias para que les diera permiso al esposo para poder instalarse con ese comercio. Entonces ahí hay una cosa bien interesante que uno va entendiendo al analizar este tema de las estrategias que son distintas a las estrategias de los hombres. Y finalmente, lo interesante de todo esto es que todas estas herramientas, estas estrategias, les permiten abrirse camino en un ámbito que podemos ver como difícil para las mujeres de la época, pero que finalmente existía, y ellas se abrían estos espacios y sorteaban constantemente problemas, pero podían llevar a cabo sus negocios. Esto, cómo estudiar el tema de las mujeres comerciantes, las mujeres empresarias, emprendedoras, las mujeres que tenían industrias desde la historiografía. Acá hay algunos aspectos como interesantes en los cuales que a mí me gustaría señalar. El primero es que hay que situarlas en campos historiográficos, ¿cierto? Primero, estos estudios generalmente van de la mano de la historia económica, de la historia empresarial, y por supuesto que están con un enfoque de género inspirado en Joanna Scott, en el género como una herramienta útil para el análisis histórico. Después de eso uno tiene que definir los métodos de estudio, si es que va a ser análisis cualitativo o va a ser análisis cuantitativo. Generalmente hacer el análisis cuantitativo es más fácil porque la mayor parte de las fuentes que existen para estudiar a estas mujeres son listados con pagos de patentes, nombres de mujeres, así uno puede saber si era un hombre o era una mujer, por el nombre de pila. Entonces aparece mucho dato y se pueden sacar estadísticas al respecto. Pero también se pueden hacer casos de estudios como el de Carmen Smith, del cual ya les voy a hablar, el de Isabel Lebrun y el de Celeste Lasabe, a partir de la construcción de biografías modales. Las fuentes que uno tiene para poder trabajar este tipo de
Temas son memorias, cartas, prensa, revistas, prospectos de colegios, como la portada de uno de ellos que le mostrabas en la imagen de la primera lámina, recopilaciones industriales también de la época, registros de patentes comerciales e industriales, trabajo también en el archivo nacional documental, y ahí es muy específicamente uno puede trabajar con los registros de comercio y los registros de bienes raíces, en donde todo eso está digitalizado y es muy fácil trabajarlo desde la misma casa. Uno tiene que ir descargando nomás los documentos e ir haciendo triangulaciones con las otras fuentes. Ya les expliqué un poquito para qué, el porqué de este tipo de trabajos, porque tenemos que conocerlas. Si bien no eran muchas, tenemos que saber quiénes eran, a qué se dedicaban, para poder también llevar la problemática al día de hoy, en donde las mujeres empresarias, las mujeres que están a cargo de industrias, comercios o empresas o que las dirigen, siguen siendo mucho menos que los hombres. Entonces tenemos que preguntarnos también por qué, si existían desde fines del XIX, incluso desde mucho antes del siglo XIX, ¿por qué hemos avanzado tan poco al respecto? Acá hay algunas imágenes de las fuentes con las que yo trabajo. Por ejemplo, acá está el boletín municipal de Santiago, en donde aparecen, si se fijan los nombres, acá aparecen baratillos, quién era el dueño o la dueña del baratillo, apellido, nombre, la dirección en la que estaba establecido ese baratillo, cuánto pagaba y cuál era la clase del impuesto que pagaba, depósito de licores, depósitos de vinos, y en estos listados uno va mirando que van apareciendo mujeres. También están las matrículas de profesiones e industrias. Acá está de la que yo les hablaba recién, del año 1885, que son boletines muy similares a la estructura de lo que aparece las matrículas de profesiones e industrias muy similares a la estructura del boletín municipal, y la Gaceta Municipal, que es otra fuente que no es obligatoria, depende de la voluntad, dependía de la voluntad si la persona quería aparecer en esa gaceta, que era una suerte de guía comercial en donde se orientaba al consumidor, dónde dirigirse para comprar abarrotes, para comprar zapatos, etcétera, y ahí también aparecen muchas mujeres. La gracia de esta última, de la Gaceta Municipal, es que aparecen los nombres. Por ejemplo, si se fijan aquí, dice Julio Balmaceda tenía un almacén de menestras que se llamaba El Porvenir, que estaba ubicado en la calle Gay 2518. Entonces, cuando uno encuentra a mujeres que tenían un almacén, que tenía un nombre específico, se puede también analizar a lo mejor el vínculo emocional que establece con el comprador respecto al nombre de su comercio. Y eso es muy, muy interesante, y es uno también de las estrategias que estas mujeres van estableciendo. Acá hay un caso que lo voy a saltar, pero que es como para que lo vean muy en general, cómo se estudia el liderazgo femenino en el comercio santiaguino entre 1918 y 1919 a partir de la Gaceta Municipal. Yo seleccioné, esto aparecía semanalmente, seleccioné el 24 de abril de 1918 y el 4 de enero de 1919. En un año miré más o menos cómo, si es que se mantenían las mismas, qué pasaba con los hombres, por qué las mujeres a lo mejor abandonaban sus comercios antes que los hombres, cuánto empezaban pagando, cuánto pagaban un año después, seguían con el mismo tamaño de comercio, crecía, se hacía más pequeño, etcétera. ¿En qué lugares se establecían también? Yo tenía la teoría de que las mujeres se establecían en lugares que eran a lo mejor diferenciados a los de los hombres, pero realmente se establecían en los mismos lugares utilizando esta estrategia de ofrecer el producto en la calle en donde se vendía específicamente ese tipo de producto. Entonces, aquí aparecen muchas otras preguntas, si eran casadas, solteras, viudas, etcétera.
Y bueno, como una muestra, por ejemplo, para el 24 de abril de 1918, de un total de registros de 273, eran 186 hombres y solo 20 mujeres, ¿ya? Y después, y bueno, y no especificado o no determinado, que es súper importante también tenerlo en cuenta, porque hay mujeres que se llamaban tránsito, pero también había hombres que se llamaban tránsito, entonces yo no puedo definir si era un hombre o era una mujer. Y también hay otros comercios que se llamaban, que eran sociedades comerciales, apellido, entonces tampoco sé si era hombre o mujer, entonces ahí me queda un porcentaje importante de no determinado. Y si se fijan, para el año 1919 aumenta sustancialmente también quienes ofrecen sus comercios en esta Gaceta Municipal, y ahora son 821 registros, de los cuales 627 son de hombres y 63 son de mujeres. Si bien aumentan las personas que se animan a registrar su comercio en la Gaceta, el porcentaje de mujeres sigue siendo el mismo. Y ese también es un aspecto muy interesante, donde yo voy viendo que hay una continuidad en el tiempo. Bueno, acá solamente les muestro esto para que vean cómo uno puede, yo le digo cómo jugar un poco con el Excel, con la tabla de Excel, que me ayuda a mí a sacar estos porcentajes. Esa misma tabla de Excel me ayuda a sacar estos gráficos. Entonces yo puedo ir mirando cuántos en 1918, en abril, los hombres, la mayoría tenían almacén, botica, droguería o farmacia, restaurante, paquetería, y de ahí hacia abajo. Las mujeres, la mayoría tenían almacén, seguidas por las bodegas, menestras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también me ayuda a ir sacando un examen cualitativo. Solamente mirar estos gráficos me genera nuevas preguntas, y es muy interesante también ese juego que va apareciendo al sacar la gráfica. Acá nos encontramos con lo mismo, hacer la gráfica en este gráfico ay, se me olvida cómo se llama, de barras, si alguien me ayuda, se me olvida cómo se llama pero lo mismo también. Sí, de torta, perdón, de torta, muchas gracias. Entonces, también aquí vamos mirando específicamente con perspectiva de género para el caso de las mujeres. Siempre aclaro que claro, género, mujer. Total de mujeres registradas para el 1918, 20, para 1919, 63. ¿Cuántas se repiten en ambas fechas? Entonces, me encuentro acá con que se repiten 8. De las 20, para que lo entiendan, de las 20 continúan 8, ¿ya? Todo el resto son otras que se añaden y otras que se pierden. Entonces, eso también me ayuda a hacer nuevas preguntas y bueno, y aquí están los rubros femeninos comunes para ambos años, para ambas fechas. Acá está un mapa que yo hice, que me pareció importante realizarlo, y también se los quería mostrar, porque si se fijan, con celeste está el lugar, los negocios de los hombres, blancos son los no determinados, y los rojos son las mujeres. Y las mujeres, este mapa me mostró que las mujeres se establecen con sus negocios en los mismos lugares que los hombres, que no hay como lugares específicos de negocios para mujeres, que a lo mejor uno podría pensar, se establecen en cierto barrio, en cierta calle, porque es más segura, o porque tienen, no, se establecen, y acá hay una estrategia que es común, es una de las pocas estrategias comunes que yo encuentro con los hombres, entre hombres y mujeres, que es establecer, respondiendo a la demanda del mercado, que es una estrategia en realidad como básica. Y también para entenderle cómo funciona la economía, se ofrece donde se necesita, se ofrece en la calle a la cual la gente acude. Yo no sé muy bien cómo funcionaba en Argentina o en las grandes ciudades de Argentina a fines del 19, principios del 20, si existían calles, la calle donde vendían telas, la calle donde vendían vestuario, la calle, eso funcionaba así, y donde estaban las panaderías, entonces ellas se establecían en las calles específicamente, y este mapa creo que lo grafica muy bien. Y no, les comento que en las calles en Santiago de Chile
al menos en el centro de Santiago, porque en realidad Santiago de Chile era lo que era esto, no era más, hoy en día es mucho más. Pero las calles cambiaron muy poco de nombre, siguen los mismos nombres. Entonces eso me ayudó a hacer este mapa. Yo no sé si acá habrán cambiado de nombre, muy poquitas cambiaron, y sí cambiaron en numeración. Entonces tuve que hacer ahí un trabajo con la numeración, pero que en realidad fue bastante fácil y esto lo hice con Google Earth. Con el que está en internet y le pedí igual ayuda a una conocida que es geógrafa que me ayudó también a hacer unas cosas un poco más como complejas, pero en realidad no tiene nada de complejo y finalmente nos da una buena herramienta para mirar a estas mujeres. Y bueno, y ahora para finalizar les muestro los 3 casos de estudio. Esta señora es Isabel Lebrun de Pinochet, a la dueña del liceo, Isabel Lebrun de Pinochet, así se llamaba su liceo también, un liceo que tenía, que ella instaló en el año 1867, que duró hasta el año 1912, que fue cuando ella falleció, y era dueña, directora del liceo, y esta señora utilizó muchas estrategias comerciales para hacer conocido su liceo, y no solamente conocido, sino que para que fuese considerado como el mejor de todos los liceos para señoritas que existían pagados. Estoy hablando de liceos privados, que tampoco existía, en Chile existió los liceos públicos para mujeres desde 1892 en adelante. Entonces eran los únicos colegios que existían para mujeres de educación secundaria. Ahí está la oficina de ella y es muy interesante, yo no sé si alcanzan a ver, pero en la esquina en la muralla, donde se juntan las 2 paredes en el lado derecho, hay una escultura de una mujer que está con una pala picando la tierra. Y esa misma escultura está en el prospecto del año 1912, que es el que pueden ver acá, la portada, y que dice labor, trabajo. Me pareció súper interesante porque creo que explica como súper bien cuál era el espíritu de esta señora, en el fondo como de salir adelante con el trabajo individual, con el empeño en el estudio, y claro, qué mejor que verla ahí en la fotografía de su oficina y también en esa misma escultura en la portada de uno de sus prospectos. Bueno, acá hay algunos datos de su biografía. Bueno, ella es muy conocida en Chile por haber sido la que logró la aprobación del llamado Decreto Amunátegui en el año 1877, que es el que permitió que las mujeres pudiésemos rendir exámenes para ingresar a la Universidad de Chile, que era la única universidad que teníamos en el país. Y ella utilizó después como una estrategia comercial. En cada uno de los prospectos, año a año, ella ponía, yo fui la que logró que las mujeres ingresaran a la universidad. En mi colegio tienen la mejor enseñanza las niñas y ella jugaba mucho con eso, lo utilizaba estratégicamente. Tuvo 14 hijos, 6 mujeres y 8 hombres, y de ellos 10 fueron profesores y trabajaron para ella en su colegio, y no solamente trabajaron para ella en su colegio, sino que trabajó para ella su esposo. El esposo era un empleado de la señora Isabel y él hacía la clase de historia. Y uno de sus hijos, que es un personaje, fue un político muy importante, llegó a ser un político importante, intelectual chileno, Tancredo Pinochet, fundó también su propio colegio después, el Instituto Moderno, como pueden ver ahí en la imagen. Bueno, aquí está el prospecto del año 1910, en donde aparecen las alumnas del establecimiento. Ella alardeaba con que prácticamente todas las primeras profesionales del país habían pasado por su establecimiento, habían sido alumnas de su establecimiento, entre ellas Amanda Labarca, una mujer intelectual, la primera profesora
universitaria, titular en Chile, también personaje muy importante en las Naciones Unidas, escritora. Estudió en el liceo de la señora Isabel y también Eloísa Díaz, que está ahí, que fue la primera mujer en ingresar a la universidad en Chile y también la primera médica del país. Bueno, eso me lo voy a saltar. Acá viene Carmen Smith, que es súper interesante el caso de Carmen Smith. Ella escribió sus memorias, entonces en base a sus memorias y también al archivo de propiedades y de propiedades, yo pude construir este caso. Esta fue una mujer del sector medio alto. Esta señora, que su padre era un pintor, que ella relata, ella quería mucho al papá, pero cuando escribe de él en las memorias, dice que el papá era un hombre que estaba días en el patio de la casa mirando al cielo para inspirarse y que no ganaba dinero, que no producía para el hogar. Entonces, cuando falleció, la familia quedó en un muy mal pasar económico. Ella, siendo hija mayor, desde pequeña aprendió a fabricar sombreros y se dedicó a fabricar sombreros y hacía sombreros que dicen que eran maravillosos, preciosos, y los vendía a la alta sociedad santiaguina, esposas de presidentes, Luisa McClure de Edwards, una de las mujeres más millonarias de Chile de la época, Adela Salas, otra de las más millonarias, todas le compraban sombreros a ella. El negocio de sombreros que tenía nunca lo declaró, no estaba establecido, no pagaba patente, pero sí llegó a tener 10 operarias contratadas, lo relata en las memorias, y en el archivo de bienes raíces, ella aparece que se compra una casa en la comuna de Ñuñoa por cerca de 13.000 pesos y termina vendiendo la casa 4 años después en 35.000 pesos. Entonces, ella cuando declara cómo se compra la casa, dice que fue por donaciones, pero realmente en las memorias ella declara que la casa ganó tanta plata vendiendo sombreros que le alcanzó para comprar esta casa, que era una casa tremenda. Y el último caso de estudio es Celeste Lasabe, de Cruzcoque, aunque primero ella era casada con el señor de Dubió. Ella era francesa, llegó a vivir a Chile a fines del siglo XIX. Espérenme que no sé qué pasó acá. Llega a Valparaíso en 1881 desde Burdeos, Francia, con el esposo. Llega el esposo, se enferma y a los pocos años fallece. Ella queda viuda y a los pocos años se casa con el señor Cruz Coke, que después transforma el apellido y lo deja como Cruz Coque. Y bueno, se casaron y lo que hicieron fue fundar un diario, un periódico que se llamó La Familia. Y ese periódico era dirigido, y la dueña del periódico era Celeste Lasabe, no era el esposo Cruzcoque. Entonces eso también es súper interesante porque este periódico es un periódico que no está dirigido solo a las mujeres, está dirigido a los hombres, a las mujeres, y habla de política. Tiene también discusión respecto a los temas contingentes, tiene avisos comerciales y funcionó por un poco más de un año, y eso es súper interesante porque ella siempre fue la directora y la dueña del periódico. Así que, bueno, como conclusiones, me gustaría mencionarles que, y para ir terminando voy a dejar de presentar, que si bien este es un tema que puede parecer a lo mejor complejo en el sentido de que las fuentes son un poco esquivas, o no escasas, sino que esquivas, hay que aprender a triangular. Hay que atreverse también a hacer investigación cuantitativa
que no es difícil, solamente tenemos que tener un uso de Excel básico y a partir de un primer análisis que a lo mejor va a ser un primer acercamiento cuantitativo, nos van a salir un montón de preguntas cualitativas y nos van a salir artículos cualitativos. Y yo, por ejemplo, ya envié un artículo sobre Isabel Lebrun, que es un tremendo caso de estudio. Estoy ahora elaborando sobre otros casos de estudio, sobre Carmen Smith, Celeste Lasabe y otras más. Entonces, son temas que nos ayudan a pensar estas realidades, las estrategias de estas mujeres, y en este caso no solamente para Chile. Como yo he visto que se ha estudiado tan poco en América Latina y que precisamente los liderazgos femeninos las mujeres en los cargos de alta responsabilidad privada y pública son de los temas más importantes de los que nos tenemos que preocupar hoy, porque es en lo que menos hemos avanzado. Así como ganamos menos, estamos muy poco en cargos de altas responsabilidades. Entonces, son temas de primera importancia que tenemos que conocer. Y bueno, y yo invito a los estudiantes, a los colegas, investigadores, profesores, que se animen, y ojalá podamos ser muchos más los que estemos dedicados a esto, cada uno en sus respectivos países, y ojalá hacer también investigaciones en perspectiva comparada. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Súper interesante tu charla de hoy. La verdad, siempre abren un montón de panoramas esta idea de ir entre lo particular y lo general, ¿no? Entre el mundo amplio de lo cuanti y de lo quali. Y aprovechando que nos queda un ratito, yo quería preguntarte, ¿cómo haces esa selección, ¿no? Cuando pasás de lo cuantitativo, vos dijiste que usabas una metodología que se llama historia modal, si nos podías hablar un poquito más de eso. Las biografías modales. Eso. Sí. Yo voy mirando casos que son casos para los cuales voy encontrando fuentes que no son solamente una mujer que va a aparecer en el listado con su nombre, su apellido, la dirección y cuánto pagaba. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy buscando en el archivo de propiedades y en el archivo de comercio a las que a lo mejor se mantienen. Yo les hablaba de 8 que se mantienen en la Gaceta Municipal. Esas 8 que se mantienen, uno tiene también como un olfato un poco de historiador que va desarrollando con los años. Yo sé que a todos nos pasa esto. Entonces uno dice, bueno, de estas 8, yo estoy segura que alguna me va a aparecer. Y aparecen. Entonces yo las busco y aparecen con otras propiedades, con otros comercios, y después voy y me aparece el testamento, y después están mencionadas en alguna memoria de otra persona. Entonces las voy encontrando así como piezas de rompecabezas, como piezas de un gran puzzle, huellas que van dejando estas mujeres en las fuentes, y voy construyendo la biografía modal con estas huellas. El caso de Isabel Lebrun de Pinochet es el más fácil porque a ella se le había investigado, porque es una de las mujeres más conocidas en Chile históricamente, porque fue la que luchó junto a Antonia Tarragó, pero en realidad yo me di cuenta que ahora como que yo vine a romper como lo que se ha estudiado respecto a las dos, porque se les pone a las dos, a ella y a Antonia Tarragó, como las que lograron que las mujeres ingresaran a la universidad, pero yo me di cuenta que la que dio la lucha hasta el último fue Isabel Lebrun de Pinochet, y que después ellas tenían, yo no tengo cómo comprobar que no se llevaban bien, pero me he dado cuenta, por ejemplo, que Antonia Tarragó, cuando celebró los, 20 años de su liceo, dijo que ella había logrado que el ministro firmara el decreto, y ella no lo logró Isabel, y dijo, así como yo, otras tantas lucharon, y ni siquiera la nombró en el discurso. Entonces, cuando tú lees eso, te das cuenta de que no se llevaban muy bien, y que el haber logrado que se firmara ese decreto
finalmente pasa a ser un capital simbólico que se va a utilizar para, como una estrategia también comercial. Entonces, bueno, de ella tengo harta información. De Celeste Lasabe, que también me pareció súper interesante, no les comenté, pero me aparece en el archivo de comercio una declaración de ella en donde ella declara al esposo interdicto para poder hacerse cargo del dinero que tenía este señor. Y a los meses después le aceptaron la solicitud. El esposo, ella lo declara interdicto y ella empieza a hacer sus negocios. Entonces, después también recurrí, la familia de esta señora son gente muy conocida al día de hoy, están en política, entonces también me acerqué a la familia, muy interesados en que se estudie la historia de la tatarabuela, que es la pionera también en la familia. Entonces, así yo he ido buscando y he ido construyendo las biografías modales. Y el caso de Carmen Smith es un poco más fácil porque, bueno, escribió las memorias. Pero cuando, claro, yo trabajo con memorias y yo en realidad dudo siempre mucho de las memorias, porque las memorias suelen contener muchas mentiras o tienen olvidos voluntarios o tienen la memoria, a veces a nosotros mismos nos engaña y creemos que las cosas ocurrieron de una manera porque queremos acordarnos de que fueron así. Entonces, siempre como que me aparece un dato interesante en la memoria y voy al archivo de registro de propiedad, y así fue como encontré el caso de la casa. Ella en la memoria dice, me compré la casa porque gané tanta plata vendiendo sombreros que me pude comprar esa gran casa, pero cuando ella hace la escritura en el notario, ella declara que fue por donaciones de unas amigas. Entonces, te vas dando cuenta de cómo va saliendo también la verdad y vas haciendo una configuración de la personalidad del personaje, de las estrategias, en este caso, que es lo que a mí me importa de los personajes, y así uno puede ir construyendo las biografías modales. Muchísimas gracias. Bien, pues, quisiera hacerle una pregunta a Cecilia, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, gracias por compartir tu investigación, fantástico, te escuchamos atentamente. Encontraba como muchos puntos en común con lo que venimos haciendo con Josefina, si bien nuestro objetivo es totalmente diferente, encontraba muchas cuestiones en común. Yo te quería preguntar sobre el corte que vos hiciste en las fechas, en donde buscas, ¿por qué esas fechas, qué importancia tienen, si hay algo significativo en ese corte o si simplemente es arbitrario? Sí, hay algo importante al principio y al final. 1880, porque 1880 es como el año en el cual el proceso de modernización que venía ya sufriendo la ciudad de Santiago, ya es posible visualizarlo. Se hace la remodelación del Gran Santiago, se canalizan ciertos también canales, ríos que pasaban por algunos lugares, se hacen también modificaciones en el espacio urbano, se manda a la gente de los sectores populares a un lado y a los de la elite a otro, y eso está súper bien separado. Entonces, todo eso hace que Santiago de alguna manera sea el Santiago moderno, que permite que el comercio se establezca en gloria y majestad en el centro de Santiago, en la calle Estado, que era la calle de la gran calle de venta de vestuario, de calzado, de sombreros, de guantes, todo esto, y en la calle Humada, en donde estaban las farmacias, algunas panaderías, no sé qué. Entonces, eso me permite establecer un punto de inicio. Y 1925, ahí termino, porque en 1925 se aprobó la llamada Ley Massa, que fue la que permitió que las mujeres casadas pudiesen disponer del patrimonio que tenían en el régimen de marido y mujer. Entonces, eso me
cambia las estrategias porque ya no le tienen que pedir permiso al esposo para disponer de sus recursos. Entonces, ahora van a haber otras estrategias y me cambia todo el panorama, entonces, por eso termino en el año 1925. Y otra, perdón, Analía, otra preguntita también que me quedó ahí dando vueltas, es si existiera la posibilidad de que vos puedas armar, reconstruir un poco la historia de estas mujeres de esa clase media naciente que vos mencionaste, que estaba apareciendo un poco en Santiago, más allá de que aclaraste de que es difícil porque no es tan fácil encontrar los registros, ¿existe la posibilidad de poder armarlo de manera cualitativa con mujeres de Sí. esta nueva clase social? Sí, justamente es lo que he estado mirando, porque, por ejemplo, muchas de las que tenían restaurantes eran del sector medio alto, y ¿cómo lo sé? Por las familias a las cuales pertenecían, los apellidos específicos que tenían, de quién era el lugar en donde instalan el restaurante, que a veces era del padre, en un lugar en donde los terrenos eran más caros que en otros, entonces las puedo ir situando en el sector medio alto, o medio alto, no en el medio bajo. Y tengo a Isabel Lebrun de Pinochet, a Celeste Lasabe, a Carmen Smith, pero tengo al menos a 6 más que son desconocidas hasta ahora, pero que yo pude identificar porque al principio aparecen pagando patentes en 1878 y en el año 1900 ya tenían 2 o 3 comercios. Una de ellas no era del sector medio alto, pero pasa a ser del sector medio alto por lo que gana. También uno las puede ir mirando por lo que dejan en los testamentos. Por ejemplo, Isabel Lebrun de Pinochet dejó una cantidad de propiedades. Ella toda la plata yo creo que todo lo que ganó lo invirtió en comprar propiedades, porque dejó, mira, hoy es como nosotros en Santiago hay comunas, ¿ya? La comuna de Santiago Centro, la comuna de Ñuñoa, la comuna de Providencia. Bueno, una de esas comunas, ella la compró completa. Y eso fue lo que le dejó en el testamento a los 13 hijos que estaban vivos en ese momento. Le dejó también a 6 nietos, que eran los hijos de las hijas. Les deja también en el testamento. Y una cantidad de propiedades impresionantes. Entonces uno va viendo que esta señora, que realmente, o sea, ahora no tenemos tiempo para contarles la vida, pero igual les voy a contar para que entiendan, ella era del norte de Chile, era casada con este señor Marco Fidel Pinochet, que era como un señor que buscaba una veta de una mina de oro, una mina de plata para enriquecerse. Y toda la plata que tenía se la gastaba en una mina. Entonces, y nunca la encontró. Ellos cuando tenían 5 hijos, porque llegaron a tener 14, al 5.º hijo se trasladaron a vivir a Santiago. Al 3.er año que estaban viviendo en Santiago, ella instaló el colegio, el liceo. Entonces, y entre medio también tuvo una panadería, que no le funcionó y después ya tuvo el colegio. Entonces uno se da cuenta con eso de que esta señora era de que la familia no tenía grandes recursos porque tuvieron incluso que emigrar. Tuvieron que dejar el lugar en el cual vivía toda la familia e irse a vivir, así como lo hacía mucha gente, a buscar el sueño a Santiago o a Valparaíso o a Concepción, que eran las grandes ciudades. Y migraron y lo dejaron todo. Y a ella le fue bastante bien porque no tenía nada al principio y terminó teniendo muchísimas propiedades que dejó en su testamento. Así que así es como uno va sacando como las, también como insertándolas en sectores sociales y de acuerdo también el testamento en ese caso es muy decidor. Gracias, Cecilia. De nada. Ani, ¿vos querías decir algo? Sí, yo, quería agradecerle a Cecilia. La charla me pareció fascinante, el tema que está trabajando. Vos ayer me comentaste que todas las fuentes están digitalizadas en
en Chile. Sí. A mí me interesaría revisar el periódico La Familia que vos comentaste, no sé si estará completo digitalizado. Está. Hay una Bueno. página que yo les recomiendo para que, bueno, esto va a quedar ahí disponible para el público, pero en la Biblioteca Nacional de Chile tienen un sitio que armaron hace muchos años ya, que se llama memoriachilena.cl, y en memoriachilena.cl hay muchísimas revistas digitalizadas. Entre ellas está el diario La Familia completo. También está la revista Zigzag, que es súper interesante. Yo se las recomiendo como fuente. Yo soy fanática de esa revista, de hecho me la he comprado, fueron como 7.000 números y yo actualmente tengo, no sé, como 1.000, pero porque cuesta encontrarla. Pero está digitalizada hasta el año 1915 en memoriachilena.cl. Entonces hay mucho material que se puede utilizar, está de fácil descarga en PDF, así que pueden buscar ahí no solamente la familia, sino que a lo mejor otras cosas que les podrían ser útiles para sus respectivas investigaciones. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, Cecilia, nada, obviamente esta es la primera de muchas etapas de conexión que vamos a tener. Sí, feliz, cuenten con ello y bueno, y aprovecho también de agradecerle ahora también por la invitación, agradecer muy especialmente a Analía, Josefina, también felicitar a Gabriela por el trabajo tan interesante que están haciendo y por supuesto, cuenten conmigo para futuras actividades. Gracias. Bueno, muchas gracias Cecilia por tu aporte y a Josefina, Gabriela y Analía por la organización de esta conferencia, de esta actividad, de este conversatorio. Desde la facultad estamos muy contentos de poder llevar adelante y alojar proyectos de investigación sobre estas cuestiones, así que bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, y nos estaremos viendo pronto entonces. Nuestros saludos a todos. Un gusto, saludos. 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 Saludos.